¿Es posible que seres de un poder inimaginable estén cautivos bajo nuestros pies? ¿Por qué el descenso de las aguas del Éufrates está despertando temores ancestrales en todo el mundo? ¿Qué sucederá realmente cuando el límite entre lo físico y lo espiritual finalmente se rompa? Hoy nos adentramos en el secreto más estremecedor del Apocalipsis, el misterio de los 4 ángeles que han estado atados en el gran río Éufrates por milenios. Para entender el final, debemos volver al principio. El Éufrates no es solo agua, es uno de los 4 ríos que regaban el jardín del Edén, conectando directamente nuestro mundo con la fuente de la vida. Cruza las tierras de Mesopotamia, la cuna de la civilización. Pero en las Escrituras, este río representa mucho más, es la frontera final entre la paz y el juicio divino. A sus orillas se levantaron los imperios más temidos de la historia. Sumeria, Acadia y la Gran Babilonia bebieron de sus aguas, sin sospechar lo que yacía prisionero en sus profundidades. La Biblia nos advierte que el Éufrates no solo separa naciones. Es una barrera espiritual que retiene fuerzas que la humanidad no está preparada para enfrentar. Todo cambia con el sonido de la sexta trompeta. Un estruendo que resuena en las dimensiones espirituales, marcando el fin de la contención. Una voz sale de los 4 cuernos del altar de oro ante Dios, emitiendo un comando irrevocable, desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Quiénes son estos seres? El hecho de que estén atados revela su peligrosidad. No son guardianes, son prisioneros de una potencia incalculable. El debate teológico es intenso. ¿Son ángeles rebeldes encarcelados desde la antigüedad, o son ejecutores de la ira de Dios esperando su momento exacto? Están preparados para la hora, el día, el mes y el año. Un cronograma divino tan preciso que nada puede detener su cumplimiento. Su misión es estremecedora, matar a la tercera parte de la humanidad. Una cifra que desafía nuestra comprensión y sumerge al mundo en el juicio final. Tras su liberación, surge un ejército sobrenatural. El número de los jinetes es de 200 millones, una hueste que cubre el horizonte. Las descripciones son aterradoras, corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Criaturas que no pertenecen a este mundo físico. De su boca sale fuego, humo y azufre. 3 plagas que consumen todo lo que encuentran a su paso, sin piedad ni distinción. Por estas 3 plagas muere la tercera parte de los hombres. Es la manifestación de un poder que dobla la voluntad de las naciones. Pero la profecía se vuelve inquietantemente real hoy. La sexta copa se derrama y el gran río Éufrates comienza a secarse, ante nuestros ojos. El agua se retira para preparar el camino a los reyes del oriente. La geografía está cambiando para dar paso a la batalla final. A medida que el lecho del río queda expuesto, secretos milenarios y estructuras desconocidas están emergiendo de la arena. Debemos mirar más de cerca. La identidad de estos 4 ángeles y la razón de su cautiverio en este lugar exacto esconden la clave de lo que está por venir. Para comprender la magnitud de lo que está por ser liberado, debemos preguntarnos, ¿por qué seres de tal poder requieren una prisión física y espiritual en un lugar tan específico como el Éufrates? La palabra griega utilizada para atados sugiere una contención forzada. A diferencia de los ángeles que sirven a Dios en libertad, estos seres han sido restringidos, esperando un momento exacto en el reloj de la eternidad. Algunos estudiosos los vinculan con los ángeles que abandonaron su morada original en los tiempos de Noé. Prisioneros en Tártaro, o en prisiones de oscuridad, hasta el día del gran juicio. El Éufrates ha sido históricamente la frontera entre la civilización y lo desconocido. En el ámbito espiritual, actúa como una barrera que separa el orden actual de un caos apocalíptico contenido por decreto divino. A medida que el río se seca en nuestra época actual, han surgido informes inquietantes. Túneles que no figuraban en ningún mapa y sonidos inexplicables que parecen emanar de las profundidades de la tierra seca. Muchos lugareños afirman haber escuchado sonidos que parecen lamentos o el rechinar de cadenas pesadas. ¿Es esto sugestión colectiva o estamos presenciando el crujir de una prisión espiritual que se debilita? Se han encontrado estructuras que desafían la arqueología convencional. Puertas talladas en la roca viva que parecen haber estado sumergidas desde antes de las primeras dinastías sumerias. Lo más asombroso es la precisión. No se liberarán por accidente, sino en el microsegundo exacto determinado por el soberano del universo. Un evento sincronizado con el destino de cada ser humano.
Esta alineación no es solo terrestre, es cósmica. La hora, el día, el mes y el año. Todo está listo para que la barrera sea removida y el juicio comience su marcha imparable. Pero la liberación de los 4 ángeles es solo el principio. Tras ellos, se despliega una fuerza que hace palidecer a cualquier ejército que la humanidad haya visto jamás. Un ejército de 200 millones de jinetes. No son soldados comunes. Son huestes de una dimensión que está por colisionar con la nuestra. Sus armas no son de acero, sino de fuego, jacinto y azufre. Plagas espirituales con efectos físicos devastadores. En un mundo al borde del conflicto constante, la idea de un ejército de tales proporciones surgiendo del oriente ya no parece una fantasía lejana, sino una posibilidad inquietante que se asoma en el horizonte político. El río sigue descendiendo. Cada centímetro de agua que se pierde es un paso más hacia el cumplimiento de lo que fue escrito hace 2000 años. El escenario está siendo preparado con una precisión quirúrgica. Pero, ¿qué dicen los expertos actuales sobre la sequía y estos ruidos misteriosos? Sigamos analizando las evidencias que el lecho seco del río está entregando al mundo. El secamiento del Éufrates no es una tragedia ambiental al azar, es un movimiento estratégico. La Biblia es clara, el agua se retira para preparar el camino a los reyes del oriente. Pero, ¿quiénes son estos misteriosos soberanos? Históricamente, se ha mirado hacia las grandes potencias que emergen del sol naciente. Fuerzas capaces de movilizar ejércitos que desafían la imaginación humana. En la geopolítica actual, el despertar del Oriente ha dejado de ser una teoría para convertirse en una realidad dominante. Naciones con recursos y hombres suficientes para cumplir la profecía de los 200 millones. El Éufrates ha sido por siglos el foso defensivo natural de Oriente Medio. Al secarse, este foso desaparece, permitiendo que el tablero de ajedrez profético se mueva hacia su fase final. Hoy, las imágenes satelitales confirman lo que muchos se negaban a creer. El río está muriendo. Represas, cambios climáticos y tensiones políticas están acelerando lo que fue escrito hace 2 milenios. Es crucial entender la conexión. Los ángeles atados en la sexta trompeta y el río secándose en la sexta copa son 2 caras de la misma moneda profética. El preludio a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Pero no es solo el camino lo que se prepara. En el fango del río, descubrimientos arqueológicos inexplicables están forzando a los expertos a replantearse la historia de esta región sagrada. Los testimonios de ruidos extraños, como gemidos y vibraciones de baja frecuencia, continúan multiplicándose. ¿Es la tierra misma la que gime ante la inminente liberación de lo que ha estado retenido? Estamos presenciando una colisión de dimensiones. Lo que ocurre en el mundo físico con la sequía del río es solo el reflejo de una batalla espiritual que está llegando a su clímax. El camino está casi listo. Los reyes se están posicionando. Y los 4 ángeles, guardianes o ejecutores, sienten que su cautiverio está por terminar. El mundo está entrando en el valle de la decisión. El velo se está rasgando. Lo que antes era secreto, ahora está a la vista de quien tenga ojos para ver. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿estamos preparados? Aún queda mucho por descubrir. Debemos analizar las profecías olvidadas de los pueblos que vivieron a orillas de este río. Sigamos profundizando en el corazón del Éufrates. Pero si la liberación de los 4 ángeles es aterradora, lo que surge tras ellos desafía toda lógica militar humana. El número de los jinetes es de 200 millones. Una cifra que, en el momento de la visión de Juan, superaba la población total de la Tierra. Muchos se preguntan si Juan estaba describiendo ejércitos modernos con tecnología que no podía nombrar, o si estamos ante una invasión de huestes puramente demoníacas que cruzan el umbral de lo espiritual hacia lo físico. La descripción es específica: corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Colores que representan el juicio y la destrucción. Rojo, azul profundo y amarillo sulfuroso cubriendo a estos jinetes del abismo. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. No son animales comunes. El león es símbolo de poder y ferocidad, sugiriendo que estas monturas son instrumentos de una fuerza devoradora imparable. De su boca salía fuego, humo y azufre. Estas 3 plagas no son solo efectos visuales, son armas que atacan la vida misma, representando la muerte por incineración, asfixia y veneno espiritual.
por estas 3 plagas murió la tercera parte de los hombres. Si aplicamos esta proporción a la población actual, hablamos de miles de millones de personas. Un evento sin precedentes en la historia de nuestra especie. Pero el peligro no solo está en su frente. Sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañaban. Un enemigo que ataca por todos los flancos, sin dejar escape posible. Este detalle revela que su poder es tanto para destruir físicamente como para engañar espiritualmente. La serpiente, símbolo antiguo del engaño, actúa como el arma secundaria de este ejército del Éufrates. Y lo más trágico es la reacción de los sobrevivientes. Las escrituras dicen que no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y plata que no pueden ver ni oír. A pesar de ver la manifestación del poder divino y el juicio del abismo, la humanidad prefiere sus propios dioses y sus propios caminos. Un recordatorio de la profundidad de la batalla espiritual en la que estamos sumergidos. Pero, ¿por qué Mesopotamia? ¿Por qué este lugar específico de la Tierra ha sido elegido como el punto de ruptura final? Debemos explorar los ecos de los antiguos dioses que una vez reclamaron estas aguas. El secreto de los ángeles está ligado a la sangre derramada en este suelo desde hace milenios. Acompáñenme a descubrir qué entidades antiguas están despertando con la sequía del Éufrates. Para entender por qué los ángeles están atados aquí, debemos escuchar los ecos de Sumeria, la civilización más antigua de la Tierra, que floreció precisamente entre estas aguas. Los sumerios creían en el Apsu, un abismo de agua dulce que se extendía bajo el Éufrates. Un reino invisible donde residía Enki, el dios de la sabiduría y las aguas profundas. ¿Es este Apsu el mismo abismo donde los ángeles están cautivos? Desde tiempos inmemoriales, se ha hablado de entidades que habitan bajo la superficie. Seres que no son humanos, pero que han influido en el destino de nuestra especie desde las sombras de Mesopotamia. El libro de Enoc describe a los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y fueron posteriormente encadenados en los valles de la tierra por su rebelión. Muchos creen que el Éufrates es una de esas prisiones olvidadas. La idea de prisiones bajo el río no es solo una alegoría. Representa la contención de conocimientos y poderes prohibidos que fueron sepultados bajo el agua para proteger a la humanidad. Eridu, la ciudad del dios Enki, se alzaba justo donde el Éufrates se encontraba con el abismo. Es el punto cero de la interacción entre lo divino y lo terrenal en la historia humana. Durante milenios, se realizaron rituales para mantener a raya a las fuerzas del abismo o para buscar su favor. Sangre y oraciones han empapado estas arenas, sellando pactos que el tiempo no ha podido borrar. Hoy, al secarse el agua que servía de manto protector, el mundo se enfrenta a la posibilidad de que lo que fue sellado por la mano de Dios y el paso de los eones, esté despertando de nuevo. No es casualidad que la tensión en esta región nunca desaparezca. Es el epicentro de una guerra invisible que ha durado desde que el hombre tiene memoria. Sombras del pasado que proyectan su oscuridad sobre nuestro presente. Los 4 ángeles atados no son extraños a este suelo. Son los guardianes finales de un umbral que está a punto de abrirse, liberando juicios que han sido profetizados por cada civilización que ha habitado estas riberas. El cielo y la tierra se están alineando. Las antiguas prisiones se resquebrajan. Y el sonido de las cadenas rompiéndose empieza a ser audible para aquellos que saben escuchar. Acompáñenme en el siguiente tramo, donde analizaremos las señales físicas y los eventos globales que confirman que el tiempo de la liberación ha llegado. El Éufrates tiene aún más verdades que revelarnos. Las profecías no solo hablan de lo que ocurre bajo la tierra o en las aguas. El cielo mismo dará testimonio. Un sol que se oscurece y una luna que se tiñe de sangre son los heraldos de la gran liberación que el Éufrates está por presenciar. Existe una sincronía perfecta entre el cosmos y nuestra realidad física. Cuando el tiempo de los ángeles atados llegue a su fin, los astros reflejarán la magnitud del juicio que está por derramarse sobre las naciones. Geográficamente, el mundo está cambiando. Lo que antes eran valles fértiles alimentados por el gran río, hoy son extensiones de polvo y grietas que parecen cicatrices en el rostro de la creación. La Tierra se prepara para un nuevo orden. En los últimos años, grabaciones perturbadoras han inundado el mundo digital. Sonidos que parecen lamentos profundos o el crujir de prisiones milenarias emanando del lecho seco del río. Millones han escuchado lo que llaman los gritos de los ángeles. ¿Son estas grabaciones una prueba real de que el abismo se está abriendo,
¿O es simplemente el eco de nuestra propia ansiedad colectiva ante el fin de los tiempos? La frecuencia de estos sonidos desafía cualquier explicación acústica simple. La ciencia ofrece sus propias respuestas. Los geólogos sugieren que el movimiento de las placas tectónicas y la liberación de gases atrapados en cavernas subterráneas pueden producir ruidos que el oído humano interpreta como voces o cadenas. Una explicación física para un fenómeno metafísico. Sin embargo, incluso bajo la lupa de la ciencia, la coincidencia temporal es asombrosa. Que estos sonidos aumenten justo cuando el nivel del río está en su punto más bajo en milenios, nos obliga a mirar más allá de la materia. Debemos considerar la posibilidad de que el Éufrates sea un portal. Un lugar donde el velo que separa nuestra dimensión de la espiritual es excepcionalmente delgado. Una puerta que se ha mantenido cerrada por voluntad divina, hasta ahora. Si el río es un umbral, entonces su sequía no es solo falta de agua, es la remoción de un sello. Lo que ha estado cautivo en el otro lado está sintiendo la debilidad de la barrera y se prepara para cruzar. Estamos viviendo en los días del umbral. La tensión entre lo que vemos y lo que sabemos que está allí es cada vez más insoportable. Los 4 ángeles no son solo una historia antigua, son una realidad inminente que se asoma por la puerta abierta. Los símbolos del pasado están cobrando vida. El lenguaje de la profecía está siendo traducido por los eventos actuales a una velocidad vertiginosa. Cada señal en el cielo y cada ruido en la tierra nos dice lo mismo: el tiempo se ha agotado. Pero, ¿hacia dónde se dirigirán estas huestes una vez liberadas? ¿Cuál es el destino final de los 4 ángeles y el ejército de los 200 millones? Acompáñenme para descubrir el epicentro de la batalla final. Una vez que las aguas se han retirado y los 4 ángeles son desatados, el camino queda libre. No hay más barreras físicas. El ejército de los 200 millones comienza su marcha imparable hacia el oeste. Su destino es un lugar que ha visto más batallas que cualquier otro punto del planeta. Un valle fértil y vasto que la profecía señala como el epicentro del conflicto final entre el bien y el mal. El Valle de Armagedón. Desde las murallas de la antigua ciudad de Megido, se domina este paso estratégico. Reyes y generales de todas las eras han comprendido que quien controla este valle, controla el destino de la región. Pero la liberación de los ángeles no es el único evento. Juan describe 3 espíritus inmundos que parecen ranas. Son señales milagrosas destinadas a engañar a los reyes de toda la tierra para reunirlos en este lugar. Esta es la guerra de la información definitiva. Estos espíritus actúan en el plano invisible, influyendo en las decisiones de los líderes mundiales, arrastrándolos hacia una trampa profética de la que no pueden escapar. Sin el Éufrates como obstáculo, las huestes del Oriente pueden converger con las naciones de Occidente. Lo que comenzó como un evento espiritual en el río, se convierte en una crisis militar global concentrada en un solo valle. Los soberanos de la tierra se posicionan. Creen que están luchando por sus propios intereses, por recursos o por poder. Pero en realidad, están cumpliendo un guión escrito hace 2000 años. El tablero está listo. ¿Son estos 4 ángeles los comandantes de estas huestes? Las escrituras sugieren que su liberación es la señal de partida. Una vez que las cadenas se rompen, el juicio ya no es una advertencia, sino una ejecución masiva. El movimiento es incesante. Desde las riberas del Éufrates hasta las colinas de Israel, el mundo está en movimiento. Es la culminación de milenios de espera. La humanidad se dirige a su cita final. Lo que los reyes del Oriente y del Occidente no comprenden es que han sido convocados. Se reúnen para lo que ellos creen es la conquista, sin saber que el Valle de Armagedón es en realidad el lugar donde se dictará su sentencia definitiva. La atmósfera está cargada. El velo espiritual es ahora inexistente. Lo que comenzó en el lecho seco del Éufrates está por estallar en el Valle del Juicio. El relámpago y el trueno anuncian que el fin del cautiverio ha terminado. Pero, ¿qué sucede en el instante preciso del encuentro? ¿Cómo intervendrá el cielo en esta batalla de proporciones cósmicas? Sigamos adelante para presenciar la colisión final entre la luz y el abismo. El choque es inevitable. En el Valle de Megido, la tensión de milenios estalla en un conflicto que trasciende lo humano. Las naciones de la tierra y las huestes del abismo se encuentran en una colisión frontal por el dominio del mundo. En este momento, los líderes mundiales comprenden su error. El poder que invocaron y las fuerzas que permitieron cruzar el Éufrates son incontrolables.
La humanidad se encuentra al borde de la extinción total bajo el peso de su propia rebelión. Pero justo cuando la oscuridad parece total, el cielo mismo da testimonio de su soberanía. El velo se rasga definitivamente, no para liberar más sombras, sino para dar paso a la justicia definitiva que desciende desde lo alto. Juan ve el cielo abierto, y aparece un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Verdadero. Sus ojos son como llama de fuego, y en su cabeza hay muchas diademas. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No viene a negociar, sino a juzgar y pelear con justicia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La presencia de la luz pura es suficiente para disipar las tinieblas que el Eufrates vomitó sobre la tierra. Las huestes sobrenaturales, los jinetes de fuego y azufre, y los 4 ángeles que lideraron el caos, no pueden sostenerse ante la verdad. Su rebelión termina donde comenzó, bajo el decreto del Altísimo. El abismo reclama lo que es suyo. Los 4 ángeles son capturados por el mismo poder que los mantuvo atados durante milenios. Su tiempo de libertad fue corto, una herramienta en el plan divino para exponer la condición del corazón humano antes de la restauración final. Con la derrota de las sombras, un nuevo sello se coloca sobre la historia. El Eufrates, que fue el escenario del misterio y el juicio, se prepara para ser transformado. El orden divino se restablece sobre la geografía de la creación. El silencio vuelve al valle de Jezreel. El humo se disipa. La tierra, que gimió bajo el paso de 200 millones de jinetes, ahora respira bajo la luz de una nueva mañana. El secreto de los ángeles ha sido resuelto. Armagedón no es solo una batalla física, es la lección final para la humanidad. Un recordatorio de que cada frontera, cada río y cada ángel están sujetos a un propósito soberano que busca nuestra redención a través del juicio. Y el Eufrates, el gran río, volverá a fluir. Pero ya no como una prisión de secretos oscuros, sino como un testimonio eterno de la fidelidad de Dios y el triunfo de la luz sobre las sombras más profundas del abismo. Hemos presenciado el fin del misterio. Pero, ¿cómo debemos vivir ante estas verdades? Acompáñenme en el tramo final de nuestro viaje para descubrir nuestra responsabilidad en este tiempo profético. Mientras el mundo sigue su ritmo frenético, el reloj de la profecía no se detiene. Lo que ocurre en las riberas del Eufrates no es solo noticia local, es un pulso que resuena en los centros de poder de cada continente. Estamos en la hora de la vigilancia. El equilibrio del poder mundial se está desplazando. Las naciones del Oriente, mencionadas hace milenios, poseen hoy la capacidad técnica, económica y militar para movilizar huestes que antes parecían una exageración numérica. La logística del apocalipsis ya es una posibilidad física. Incluso la forma en que observamos el río ha cambiado. Satélites de alta resolución monitorean cada grieta que aparece en el lecho seco del Eufrates. Nada queda oculto a los ojos del hombre moderno, y sin embargo, el significado espiritual sigue siendo invisible para la mayoría. Vivimos en la era de la información total, pero quizás en la de mayor ceguera espiritual. Vemos el río secarse, escuchamos ruidos extraños, observamos las señales en el cielo, y lo llamamos coincidencia o fenómeno natural. El umbral está frente a nosotros. Los gritos del Eufrates son un recordatorio de que la creación misma está bajo tensión. La tierra parece gemir, no solo por la falta de agua, sino por la presión de lo que está intentando salir de su cautiverio milenario. El sello se está estirando hasta su punto de ruptura. Mientras los reyes se preparan para la guerra y los ángeles para el juicio, surge una pregunta para cada uno de nosotros: ¿en qué lado del umbral nos encontramos? La preparación para este evento no es militar ni política, es del corazón. Aquel que comprende el secreto de los ángeles, ya no mira el futuro con temor, sino con una vigilancia serena. Sabe que el secamiento del río es la señal de que el tiempo de la restauración total está más cerca de lo que imaginamos. El Eufrates nos ha enseñado mucho. Fue la cuna de nuestra civilización en el Edén y será el escenario del juicio final. Su historia es nuestra historia. Su destino está intrínsecamente ligado al nuestro. No ignoremos su voz. Cada gota de agua que fluyó por este cauce llevaba consigo un eco de eternidad. Ahora que el agua desaparece, esos ecos se vuelven más fuertes, más claros. El velo se ha vuelto tan fino que casi podemos ver la luz del otro lado. El secreto de los 4 ángeles atados en el río Eufrates no es una curiosidad histórica.
Es una llamada urgente a despertar. El camino está preparado. Los ángeles están listos. ¿Lo estás tú? Hemos recorrido un largo camino desde las aguas del Edén hasta el valle de Armagedón. Pero todo viaje tiene un final, y toda profecía tiene su cumplimiento absoluto en la gloria definitiva. Acompáñenme en los instantes finales de este documental, donde uniremos todos los hilos de este misterio milenario para comprender nuestra posición en el gran diseño de Dios. El secreto está a punto de ser revelado por completo. Desde el espacio, las fronteras desaparecen, pero las cicatrices de la historia permanecen. El Éufrates, ese hilo de agua que ha tejido el tapiz de nuestra existencia, nos recuerda que somos parte de un diseño mucho mayor que nuestra propia comprensión. Hemos viajado a través de los milenios. Desde el paraíso perdido del Edén hasta el valle de Armagedón. Hemos escuchado el estruendo de la sexta trompeta y el silencio de las prisiones bajo el lodo. El secreto de los ángeles ha sido expuesto ante la luz de la verdad. Cada señal, cada descubrimiento arqueológico y cada evento geopolítico es un eslabón en la cadena de la profecía. El Éufrates no solo se seca para preparar un camino físico, sino para revelar lo que siempre estuvo allí, la soberanía de lo eterno sobre lo temporal. Curiosamente, el nombre Éufrates significa fructífero. A pesar de ser el escenario del juicio, su propósito final es la vida. El juicio es solo el arado que prepara la tierra para una cosecha de paz y restauración que no tendrá fin. Lo que hoy vemos como una crisis, el cielo lo ve como una preparación. El fin de un sistema es el nacimiento de otro. Los ángeles que fueron desatados son solo los heraldos de que la noche está pasando y el día está por despuntar. No mires el río con temor. Míralo con vigilancia. La verdadera prisión no es el lecho del río, sino el corazón que se niega a ver las señales. La libertad de los ángeles es tu llamado a despertar. El secreto ha sido revelado. ¿Qué harás con esta verdad? Más allá de Armagedón, hay una ciudad que no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. El río de la vida fluirá de nuevo, claro como el cristal, por toda la eternidad. Este es el final de la profecía y el comienzo de la verdadera historia. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de los secretos del Éufrates. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones mientras esperamos el cumplimiento de todas las cosas. Soy su guía, y esto ha sido, el misterio de los 4 ángeles.